Atención, Venezuela compra por primera vez petróleo a Estados Unidos. Y es que el país poseedor de las mayores reservas del mundo, Venezuela, adquirió en enero 550.000 barriles en un embarque que le compró a Estados Unidos, que le compró PDVSA a Estados Unidos a través de su filial Citgo en Estados Unidos, en territorio estadounidense. Según lo informa el diario El País, Venezuela, uno de los grandes exportadores mundiales de petróleo y poseedor de las mayores reservas del hidrocarburo en el planeta, ha tenido que empezar a comprar crudo, algo que se creía como impensable. Muchos se imaginaban como una utopía el hecho de que Venezuela llegase a comprarle petróleo a Estados Unidos cuando históricamente Estados Unidos siempre le ha comprado petróleo a Venezuela. Cuando históricamente Venezuela es el productor, el exportador y Estados Unidos es el consumidor. Pero ahora parece que los papeles y roles se han invertido porque ahora actualmente Estados Unidos es un país productor, es un país exportador, es un país muy competitivo en el mercado petrolero, es uno de los responsables de que hayan descendido abruptamente los precios del petróleo debido a la sobreoferta, a la sobreproducción, no solamente de Estados Unidos, sino en conchupancia con Arabia Saudita y ahora Irán. Y Venezuela ha pasado a ser ese país que ya está produciendo poco, que ahora tiene que importar para mezclar el petróleo ligero con su petróleo extra pesado y poder hacerlo así más comercial. La petrolera estatal venezolana PDVSA adquirió en enero un cargamento de 550.000 barriles de uno de los crudos marcadores del mercado internacional. Si este o el indicador accionario de este tipo de petróleo o este crudo desciende, el mercado mundial se ve afectado y los precios también tienden a irse hacia la baja. Hablo del indicador o esta marca de petróleo, por así decirlo, conocida como el West Texas Intermediate, un indicador importante del crudo a nivel mundial. El WTI, a través de su filial en Estados Unidos que es Citgo Petroleum. La compra se hizo con el propósito de diluir en el petróleo estadounidense volúmenes de crudos pesados venezolanos. Es decir, el petróleo estadounidense es un petróleo de origen del fracking, de la famosa técnica del fracking, un petróleo de esquisto ligero que Venezuela mezcla con su petróleo extra pesado para de esa manera hacerlo más comercial, es decir, un petróleo pesado de menor valor en los mercados y de más restringida colocación, porque no es fácil colocar en el mercado un petróleo extra pesado, no es muy demandado, no cotiza tanto como si el petróleo de esquisto o el petróleo ligero como el de Estados Unidos y Arabia Saudita. Y es que lo ha necesitado y lo ha adquirido para hacer este proceso en la refinería de Curazao, que es una nación insular de las antiguas Antillas neerlandesas, vecina a Venezuela, que opera PDVSA, esto con información de la agencia Reuters. Para que esta transacción tuviera lugar, antes debieron cumplirse dos hitos históricos. En primer lugar, que a Venezuela se le hiciera necesario comenzar a importar crudo, algo sin precedentes en sus 100 años de actividad petrolera. Venezuela nunca, o a este país no se le imaginaba, en un escenario en el que necesitaría importar petróleo cuando es un exportador histórico por excelencia en 100 años de actividad petrolera, de rentismo petrolero. Pero eso que parecía imposible y utópico ha llegado y se ha convertido en una realidad. Ese sueño o esa pesadilla ya es realidad, lamentablemente. Varios lustros acumulados de gerencia errática y falta de inversión forzaron en 2014 a la industria petrolera estatal a encargar despachos desde Argelia, Nigeria y Angola. También desde entonces se importan combustibles y derivados, entre ellos gasolina de Estados Unidos para el abastecimiento interno. Eso significa que ya en 2014 se veía a Venezuela un escenario de importación, pero no tan recurrente. Ahora lo hace más recurrentemente y a Estados Unidos, su principal competidor, su principal comprador también, pero actualmente es un competidor que está exacerbando la demanda, está generando muchos desequilibrios y no ha mostrado signos de querer intervenir en una política general y colectiva de la OPEP de recorte de la producción para una estabilización de los precios del mercado petrolero. Pero ya se veía Venezuela como en la posibilidad de ir o empezar a importar petróleo cuando empezó a adquirir despachos desde Argelia, Nigeria y Angola. También desde entonces se importan combustibles y derivados, entre ellos gasolina de Estados Unidos. También Venezuela importaba gasolina de Estados Unidos para el abastecimiento interno, una gasolina que a Venezuela le costaba importarla
al precio mundial de la gasolina, que es $1,02, pero que la vendía a un precio subsidiado de $0,09. Eso es otro tema muy importante, el tema de la gasolina, que tocaré posteriormente en una nota aquí en mi canal de YouTube. Pero luego, en diciembre pasado, Washington levantó la prohibición de exportar crudos desde Estados Unidos, vigente desde hacía 40 años. El superávit o la megaproducción norteamericana, impulsada entre otros factores por el auge de la explotación de petróleo de esquistos, conocido en inglés como shale oil, permitió dar luz verde a la medida. ¿Por qué? Porque se empezó a observar que Estados Unidos producía demasiado con esta técnica del petróleo de esquisto o el fracking, y de esa manera se dio luz verde para que empezara a exportar y exportar, porque obviamente representa ingresos importantes para la economía estadounidense, que también se está empezando a ver beneficiada en demasía del petróleo. El régimen de Caracas, según lo informa el país, acusa desde hace años tanto a la presidencia de Chávez como ahora a la de Nicolás Maduro. Lo acusa a Estados Unidos como autor intelectual y patrocinante de las conspiraciones para derrocar a la revolución bolivariana, que se inició en 1999. Recientemente ha renovado esas acusaciones, señalando que el gobierno de Barack Obama tramó el actual desplome de los precios del crudo en los mercados mundiales mediante el incentivo a los petróleos de esquisto para perjudicar a Rusia y Venezuela. Francamente, es una estrategia geopolítica que Estados Unidos pudo prever, no como una medida directa de atacar a Rusia y Venezuela, pero obviamente sabía las implicaciones que iba a tener intervenir en el mercado petrolero, sabía que iba a perjudicar a Rusia y Venezuela, pero no creo que lo haya hecho con esa intención directa, sino con la intención de ganar terreno en el mercado a sabiendas de los riesgos que eso conlleva y las repercusiones que puede tener para otras economías del mundo, como en este caso Rusia y Venezuela. En cuanto al tema de los crudos pesados, se calcula que Venezuela, cuyo gobierno no difunde cifras oficiales sobre esto, produce en la actualidad cerca de 2.7 millones de barriles diarios de petróleo, muy por debajo de los 5 millones que anunciaba el fallecido presidente Hugo Chávez. Se producirían para esta fecha. No se dio. Chávez había anunciado que se producirían para el año 2016 5 millones de barriles diarios de petróleo, pero actualmente solo se producen 2,7 millones. La mayor parte de la producción la constituyen crudos medios y pesados, de menor valor en los mercados y de más restringida colocación. Esto hace que la rentabilidad de PDVSA no sea tan estable y tan equilibrada, sino una rentabilidad que debe configurar y condicionar de acuerdo a lo que importe para poder hacer de su petróleo un petróleo más comercial, más cotizable, más demandado y de esa manera más ofertable. Ahora, la faja petrolífera del río Orinoco, en el sureste de Venezuela, representa la mayor reserva de petróleo del mundo, la más grande, con el mayor nivel de reservas, y es objeto muy codiciado de las ambiciones de las empresas transnacionales, la Royal Dutch Shell, la British Petroleum, entre otras, algunas de las cuales ya la explotan en asociación con PDVSA. Tenemos el caso de ExxonMobil, con su incursión en territorio venezolano, lo que ha generado la controversia y el conflicto territorial y limítrofe entre Venezuela y Guyana. Sin embargo, se trata de volúmenes de petróleo pesado y extrapesado que hasta hace poco solo se certificaban como bitúmenes. La importación pragmática y oportunista de crudo desde Estados Unidos no solo ilustra las tribulaciones operativas de PDVSA. Lo que está pasando PDVSA es una tormenta que no tenía previsto atravesar, a la que también acosan a PDVSA de dificultades financieras, o la acosan dificultades financieras, recesión en la producción, baja en la producción, menos ingresos, un déficit fiscal enorme, aunado a una situación de inestabilidad laboral en la que se deben aproximadamente 130 millones de dólares en pasivos laborales empleados de PDVSA, y esto aunado a las investigaciones por posibles prácticas corruptas que en distintos países se adelantan contra algunos de sus directivos y proveedores, como por ejemplo el caso del Banco de Andorra, en el que se denuncia que hay capital adquirido por PDVSA y depositado en cuentas de funcionarios afiliados a PDVSA. Pone de relieve los dilemas de la tormenta perfecta a la que se enfrenta la economía venezolana, dependiente de los ingresos en divisas procedentes de la exportación de petróleo, y que ahora enfrenta una crisis con rasgos de emergencia. Si bien voceros del gobierno como el propio presidente Maduro ponen énfasis en la caída de 80% en los ingresos, es decir, han caído 80% de los ingresos como a causa de las turbulencias de la economía. Venezuela recibe en un 96% lo que
genera por la venta y exportación de petróleo, eso lo recibe en divisas, pero ahora se dio una caída de 80%, casi todo lo que recibe Venezuela en divisas ha venido cayendo en los ingresos como causa de la turbulencia de la economía y la abrupta caída de los precios mundiales del petróleo. Lo cierto es que desde hace años la producción petrolera viene cayendo de manera sostenida. Además, una fracción importante de producción remanente, es decir, producción restante, que se calcula en torno a los 600.000 barriles diarios, está comprometida para el pago en especies de los préstamos otorgados por China a sus aliados chavistas. Así lo reseña el país. ¿Qué sucede? Hay una situación en la que PDVSA tiene un déficit fiscal muy alto, es mucho lo que gasta, tratando de mezclar su petróleo extra pesado con petróleo ligero. Para ello tiene que gastar en cuanto a importaciones. Comprarle petróleo a países como Estados Unidos en este caso es un gasto y representa un gasto enorme. Aparte de ello, la financiación de programas sociales del gobierno, aunado a las deudas que PDVSA mantiene, como por ejemplo ANCAP, la estatal petrolera uruguaya, y tenemos también el caso de los bonos de deuda soberano emitidos por Venezuela que PDVSA costea a un importante nivel crediticio. También teniendo en cuenta que PDVSA debe 130 millones de dólares aproximadamente en pasivos laborales a sus empleados, y aunado a los 600.000 barriles diarios que ya tiene comprometidos con China para el pago de los préstamos que ésta le ha otorgado y los créditos de unos 5.000 millones de dólares para financiar la producción en PDVSA, a la cual no se le ha visto resultado aún a esos 5.000 millones de dólares. Vemos como la estructura de costos y de gastos de PDVSA es altísima. En ese caso el flujo de caja se encuentra en un nivel deficitario muy grave, en el que es mucho el dinero que está ingresando, pero poco el que está ingresando. Es mucho lo que está gastando y poco lo que está ganando. Ante esta situación y aprovechando esta compra que le hizo Venezuela a Estados Unidos, aquí es cuando debe aprovechar el momento de acordar un convenio de financiación mutua entre PDVSA y su filial Citgo Petroleum en Estados Unidos, para que la ExxonMobil también pueda aliarse con PDVSA, generar un programa de financiación mutua en el que PDVSA, o mejor dicho, la ExxonMobil o las petroleras estadounidenses puedan, lo cual dudo porque PDVSA tiene mucha afinidad ideológica con el gobierno y no creo que acepte participar con una estatal petrolera estadounidense en este tipo de programas. Acordar un convenio de financiación en el que Estados Unidos le otorgue líneas de crédito a PDVSA para ir produciendo o financiando la producción. De esa manera, cierta cantidad de petróleo remanente, como hizo con China, otorgárselo y pagárselo en cuanto a las líneas de crédito o con respecto a ellas a Estados Unidos, para que vea rentabilidad y poder mezclar ese petróleo extra pesado con su petróleo ligero y hacer otro tipo de petróleo que tenga más demanda en el mercado, aparte de la alta demanda que ya tiene el que está produciendo actualmente Estados Unidos. Y también acordar un convenio de producción que vaya pegado a la financiación por líneas de crédito. De esa manera Venezuela pueda salir a flote con la ayuda de un país que, si bien es un competidor y un rival histórico en el campo petrolero, no estaría de más aliarse en este caso, pero por cuestiones ideológicas se ve como un escenario muy difícil. En todo caso, quedaría el diálogo para que de esa manera Venezuela aborde temas con Estados Unidos en un diálogo y en una negociación importante, para que Estados Unidos asuma la responsabilidad de dirigir una política de estabilización de precios que se logrará con un recorte en la producción, y esto implica acordar una reunión o convocar una reunión extraordinaria de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para que Venezuela pueda volver a salir a flote y hacer valer esas reservas, las más grandes del mundo, reservas de petróleo las más grandes del mundo, y poder ser el gigante petrolero que era antes, pero que actualmente lo ha dejado de ser.